En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y hermanas y amigos, a este programa Viva y Eficaz. Estamos, por la voluntad de Dios, estudiando el Evangelio según San Marcos. Evangelio que se cree que quizás sea el primero que se escribió. Un evangelio donde Marcos recibió información de parte del apóstol Pedro, porque fue compañero de Pedro, colaborador de Pedro. Estamos viendo cómo fue el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y cómo Marcos lo describe en su Evangelio, hablando en primer lugar del ministerio del heraldo que anunciaba la venida del Mesías, el Rey de Israel. Luego también habla de las palabras que pronunció o del contenido del mensaje de este heraldo, diciendo que él no era el Mesías, pero que él era la voz en el desierto, él era el cumplimiento de las profecías que estaban en Isaías, anunciando la venida del heraldo que anunciaría la venida del Mesías. Voz que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor. Juan cumplió con este ministerio. Era un hombre lleno del Espíritu y los que tenían que arrepentirse se arrepintieron y se bautizaron y estaban con grande expectativa esperando la venida del Mesías. Pero Juan también describe cómo el Mesías vino a él para ser bautizado. Lo bautizó y cómo los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo y reposó sobre Jesucristo, para que también se cumpliese otra profecía de Isaías que hablaba del ministerio del Mesías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para pregonar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Así que el Espíritu era necesario que descendiera sobre Jesucristo, para que Jesucristo realizara todo lo que se describe respecto a él en su ministerio. Sanidades, milagros, los cojos eran sanados, los mancos también, los muertos eran resucitados. Todas estas eran señales de gran poder, del poder divino, y señales de la identidad del Mesías, porque el Mesías era Dios mismo, Jehová mismo, descendiendo a esta tierra y tomando naturaleza humana para poder así llevar en su cuerpo los pecados de nosotros y sufrir el castigo de la muerte a causa de nuestras iniquidades. Entonces, este es el principio del Evangelio de Juan, el principio del ministerio de Juan y también el principio del ministerio de Jesucristo. Cuando ya Juan fue encarcelado por Herodes, que todos nosotros sabemos la causa, cuando Juan hablaba a Herodes diciéndole que no le era lícito, que era un mal ejemplo, que él tuviese la mujer de su propio hermano. Fue encarcelado y nosotros ya sabemos cómo Herodías pidió la cabeza de Juan en un plato.
Entonces Jesús empezó a manifestar su evangelio. Y andando junto al mar de Galilea, Jesús comenzó a buscar a aquellos, o a llamar a aquellos que iban a ser sus discípulos y que mucho más tarde serían sus apóstoles. Y dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Aquí pues el Señor empieza a conformar su grupo de discípulos que iban a estar con Él a tiempo completo, las 24 horas del día. Y entonces llamó primero a parejas de hermanos. En este caso llamó a Simón, que más tarde el Señor le puso por sobrenombre Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces Jesús les dijo: ustedes están pescando peces. Si me siguen, entonces yo los haré pescadores de hombres. Esa expresión, yo los haré, implica que Jesús los iba a formar en la ciencia y en el arte de la predicación, de cómo tenían que hablarle a la gente, los métodos y la estrategia para ganar almas para el reino de Dios. Yo os haré pescadores de hombres. Dejando ellos entonces las redes, porque obedecieron el llamado del Señor, no fueron rebeldes a ese llamado, sino que obedecieron y le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Estaban preparándose, remendando las redes para salir a pescar. En realidad, este hombre llamado Zebedeo seguramente tenía varios barcos o barcas, tenía una industria pesquera. Eran los encargados de pescar, de vender su pescado. Era una persona que podríamos decir que era de clase media o quizás un poco más alto. Tenía empleados, era un empresario. Pero Jesús llamó a otra pareja de hermanos, a Jacobo y a su hermano, que remendaban las redes. Y entonces lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando Jesús en Capernaum y los días de reposo, él iba a la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús comenzó entonces ya con sus discípulos a visitar varios lugares y predicar el evangelio. Se cree que Jesús había alquilado o quizás comprado una casa en Capernaum. Algunos dicen que ahí vivía Pedro y que Jesús había hecho de la casa de Pedro
el lugar más importante, o sea, su cuartel general donde el Señor salía a predicar a otras ciudades. Sea lo que sea, Jesús estaba viviendo en Capernaum. Y en los días de reposo el Señor iba a las sinagogas de los judíos y Él les enseñaba el evangelio del reino. Y hablaba con tan autoridad porque Jesús es Dios, hablaba con la autoridad de Dios. Él no citaba frases, conceptos, ideas y sabiduría de hombres. Él era Dios mismo. Él era la verdad. Él anunciaba el evangelio con una grandísima autoridad. No enseñaba como los escribas que solían apoyar sus conceptos y sus enseñanzas religiosas con las interpretaciones y las enseñanzas de los maestros anteriores. No acudía, los fariseos acudían a la autoridad de sus antepasados para reafirmar sus conceptos, sus ideas y sus enseñanzas religiosas. Jesús no. Él hablaba como quien es la verdad, como quien tiene la verdad. Él hablaba como Dios habla. Y esto era tan, pero tan evidente que la gente se admiraba de su doctrina o de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No había en la enseñanza de Jesús un tan solo asumo de duda. No había un titubeo. Él enseñaba como quien tiene gran autoridad. Pero no solamente el Señor enseñaba por precepto, por palabra, también Él hacía señales que confirmaban las palabras que Él hablaba. En el verso 23 de este capítulo 1 que estamos estudiando, amados hermanos, dice que en la sinagoga donde Jesús estaba enseñando, había un hombre con espíritu inmundo y este espíritu dio voces, gritó, se manifestó, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos los que estaban allí, que observaron esta manifestación del poder y autoridad de Cristo, se asombraron y discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Aquí Marcos enfatiza dos cosas respecto al ministerio de Jesús. Su enseñanza autoritativa, o sea, su enseñanza que revela gran autoridad, gran aplomo, gran seguridad cuando Jesús pronunciaba cada palabra, porque Jesús es Dios, Él es la verdad, yo soy la verdad.
Él hablaba de tal manera, con tal autoridad, que era evidente que la gente, al comparar las enseñanzas de Jesús con la de los escribas no enseñaban con autoridad. Y luego cuando echó fuera el demonio, también allí Marcos habla de la autoridad que Cristo tenía sobre el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, porque Jesús con gran autoridad ordenaba a los demonios que salieran de los cuerpos de los hombres y de las mujeres a quienes él liberaba. Era un ejercicio de autoridad. Era Jesús diciendo, te mando, sal fuera. Y los demonios tenían que obedecer porque Jesús hablaba con la autoridad de Dios. Eso es lo que se enfatiza en estas palabras. Pero también hay otra cosa que es interesante, es que los demonios, que son ángeles caídos, ya conocían desde antes a Jesucristo. Los demonios siempre supieron quién era Jesús, su identidad. En varias ocasiones decían, Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres el Santo de Dios. Es decir, que estos ángeles caídos, que cayeron aún antes de que el hombre fuera creado, cayeron porque ciertamente se rebelaron contra Dios, ya conocían quién era el Hijo de Dios, ya conocían al Verbo que se encarnó en un tiempo de la historia humana. Entonces ellos decían, sabemos quién eres el Santo. Lo que los escribas, fariseos, sacerdotes no quisieron creer y no aceptaron quién era Jesús, lo creyeron y lo aceptaron los demonios, los ángeles caídos. Eres el Santo de Dios. Y Jesús los echaba con autoridad, porque de eso se trata expulsar los demonios. Mañana vamos a seguir hablando de lo que significa la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia para echar fuera demonios. La fama de Jesús se difundió por todas partes y los fariseos y los escribas y los sacerdotes y los miembros del concilio no creyeron en el ministerio de Jesús, como tampoco habían creído en el ministerio de Juan el Bautista. Mañana vamos a seguir hablando de estas cosas. Lo espero mañana, amado hermano, hermana, y usted también, amigo, para que usted también crea en Cristo y le reciba como su Señor y su Salvador personal. Lo espero pues. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.